Darío. Buen día, Tatiana. Ya. Bueno, 9:17. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Vamos a comenzar nuestra transmisión del día de hoy. Estamos grabando y estamos presentando. Esto es lo que tenemos para nuestra jornada del día de hoy. Ya propiamente tal, el contenido que nos convoca a clases. Y vamos a comenzar por el imperialismo, antecedentes y consecuencias. ¿Ya? El objetivo de aprendizaje de nuestra clase es analizar los antecedentes y consecuencias del imperialismo europeo en el siglo XIX y sus proyecciones hacia el presente. Las preguntas rectoras que van a guiar nuestra clase son: ¿qué es el imperialismo? ¿Cuáles son sus antecedentes y consecuencias? Miren esa lámina. Ya pueden ir pensando aproximadamente de qué se trata esto. Hay un grupo de personas, todos son hombres, alrededor de un plato muy bonito que dice África. Es una especie de torta esto, ¿cierto? Y hay una persona que parece que está guiando esta reunión y tiene un cuchillo. Ya vamos a ver de qué se trata eso. El imperialismo es este proceso histórico que se produce en Europa aproximadamente entre 1870 y 1914, justo cuando comienza la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y muchos grandes potencias de Europa deciden adueñarse y ocupar militarmente y políticamente territorios en otros continentes, principalmente. ¿Cuáles continentes, profesor? África, Asia y Oceanía. Pero para explicar este imperialismo tenemos que ir un poco más atrás, retroceder. ¿Por qué? Porque el imperialismo europeo del siglo XIX no se explica sin antes conocer la revolución industrial. ¿Y por qué la revolución industrial, profesor? Pensemos en ese proceso. Hay países que se industrializan primero, otros después, ¿ya? Y resulta que estos países, para poder llevar a cabo sus procesos de industrialización, necesitan materias primas. Esas materias primas son las que necesitan extraer de estos continentes porque no se encuentran dentro de los territorios que ocupan como países, ¿ya? Esa es la génesis de este problema. Es económica principalmente, ya la vamos a revisar detenidamente en las causas, y por eso hay que retroceder a este otro proceso de la revolución industrial. Llevo a cabo mi proceso de industrialización, requiero materias primas para llevarlo a cabo o consolidarlo, voy a otro continente a apoderarme de esas materias primas y lo hago por la fuerza. Yo ocupo ese territorio, ¿ya? Por lo tanto, todos estos imperios, naciones o países europeas que toman el control de nuevos territorios conquistados van a recibir el nombre de metrópoli. Metrópoli, ¿ya? La metrópoli, el imperio, nación, país que tiene territorios conquistados en otro continente. Pensemos en octavo básico, cuando vieron la colonia, España era una metrópoli, ¿cierto? Que tenía territorios conquistados en América.
¿Y cómo se llamaban esos territorios conquistados en América? Por ahora les vamos a llamar a todos colonias. ¿Qué es la colonia? El territorio conquistado y sometido a una metrópoli. En el caso de nosotros, la colonia es Chile, era Chile, y la metrópoli era España. En este caso, vamos a hablar de metrópolis europeas, Inglaterra, Alemania, Francia, Holanda, ¿ya? Y las colonias se van a encontrar en esos territorios que mencioné, en África, Asia y Oceanía. Por lo tanto, ahora ya pueden pensar con más recursos de qué se trata esta lámina. El dibujo representa las potencias europeas que se sientan a la mesa alrededor de una torta y la torta es África. Y quien parece que se propone repartirla es el Imperio Alemán. Miren la cruz de hierro, un símbolo del Imperio Alemán que tiene aquí. Él es el emperador de Alemania, el Imperio Alemán. Guillermo II, ¿ya? Que se apresta a repartir la torta, ¿ya? Y por supuesto aquí hay una serie de causas y posteriormente también consecuencias que las vamos a revisar ahora. Hay motivos económicos entre las causas, por supuesto, toda causa política parte por motivos económicos, ¿ya? Como lo decía anteriormente, hay países europeos que ya iniciaron sus procesos de industrialización, pero hay otros que lo están llevando a cabo y necesitan consolidarlo. ¿Qué significa este proceso de industrialización? Significa que hace rato se inventó la máquina a vapor. A esa máquina a vapor se le encontró un uso muy particular. Lo podemos colocar dentro de un tren. El tren puede moverse a través de una línea férrea y transportar diferentes productos. Puede transportar gente. Con esa máquina a vapor construimos un tractor bastante primitivo que ahora hace el trabajo en mucho menos tiempo y de manera mucho más eficiente. Ya no vemos a la persona con el burrito a mano o con el burrito o la yunta de bueyes que tiene que arar la tierra. Ahora es mucho más productivo ocupar el vapor. Por lo tanto, necesito las materias primas. ¿Con qué construyo el tren? Con hierro. Bueno, tengo que ir a buscarlo a otro continente. ¿Con qué combustible usa el tren? Carbón, ahí lo tenemos. Hay que ir a buscarlo a otro continente. Queremos producir ropa, pero fina, de algodón. Vamos a buscarlo a Egipto, extraemos el algodón, no les preguntamos nada, no nos interesa, lo traemos a Inglaterra, ¿ya? Y lo hilamos a través de telares mecánicos, ya no a mano, lo producimos en serie y lo vendemos, ¿ya? Lo mismo pasa con el té de India y lo mismo pasa con el caucho. Ese líquido blanco es el caucho. ¿Para qué necesitábamos caucho? Decían los europeos. Lo necesitábamos para fabricar todo tipo de elementos de goma. Antiguamente, por ejemplo, los neumáticos eran de caucho. ¿Ya? Hoy ya son materiales sintéticos. ¿Ya? Y el de la derecha es el té, que se extraía de la India. Estas materias primas, ¿ya?, se encuentran en otros continentes. Por lo tanto, hay que ir a buscarlas. ¿Ya? Hay que ir a buscarlas. Pero esos continentes están ocupados por poblaciones nativas. Bueno, no nos interesa. Ya vamos a ver por qué no nos interesa. Ocupamos esa población nativa como mano de obra muy barata y algunos de ellos, no todos, algunos de ellos van a ser esclavizados. Se necesitan nuevos mercados. ¿Por qué? Explico. Si yo extraigo algodón de Egipto, me lo llevo a Inglaterra, fabrico ropa, ¿ya?, de manera industrial, ¿ya? En Inglaterra no voy a poder vender todos esos productos porque no hay un mercado, no hay una población tan grande para poder comprar toda la ropa que se produce. Por lo tanto, ahora necesito un nuevo mercado. ¿Dónde está ese nuevo mercado? En las mismas colonias. Yo les voy a llevar el producto que fabriqué con sus materias primas, yo lo voy a llevar y se lo voy a vender, ¿ya? Por lo tanto, genera una especie de monopolio con los productos. Lo mismo con el té, lo mismo con el caucho, lo mismo con el carbón, lo mismo sería en el caso del hierro. ¿Ya? Necesito nuevos mercados donde posicionar mis productos. Hay una causa también económica
y que también es demográfica. Con todos estos adelantos tecnológicos que hubo en Europa, la población creció exponencialmente, ¿ya? Mucha población. ¿Por qué? Porque mejoró la agricultura, gracias a las mejoras técnicas, mejoró la salud, gracias a avances como la vacuna contra la viruela a finales del siglo XVIII, ¿cierto? Por lo tanto, creció la población. ¿Qué hacemos con tanta población? Le ofrecemos trasladarse hacia los nuevos continentes, hacia las colonias, para que la ocupen. ¿Quieren entrar al ejército? Vamos, y nosotros lo llevamos a esos continentes y colonizan esos lugares y los llenamos con población que tiene nuestra cultura y nuestras ideas y ocupan ese territorio. Por eso es que encontramos en África lugares donde se habla inglés. Y hay gente blanca, que son africanos, ¿ya? La ocupación del espacio, otra de las causas económicas muy importantes de este imperialismo. Ahí tenemos un gráfico. Miren donde dice 1800. Bien, este gráfico abarca del año 1500 al año 2015. Miren en 1800, ¿ya? Por ejemplo, podemos ver la barra azul. La población de Francia en 1700 era de 21 millones de personas. 100 años después ya había subido a 28 millones de personas. Eso es mucho para la época. Mucho para la época, ¿ya? En el Reino Unido, de 8,5 millones a 12 millones. Por lo tanto, eso demuestra el crecimiento exponencial de la población, lo cual era un problema económico. Por lo tanto, había que ofrecerle irse a otro continente y así aprovechamos de colonizar con personas de nuestra propia cultura. Pero también hay motivos políticos. Miren esta imagen. Este señor se llama Cecil Rhodes, es un empresario inglés, esto es 1892, ahí dice. Y eso que tiene en las manos el cable telegráfico para comunicarse en Morse, así. ¿Lo han visto en películas? Ya, eso es, en Morse. ¿Ya? Y él, el empresario, une Ciudad del Cabo en el sur, en Sudáfrica, hasta el Cairo, en el extremo norte de África, ¿ya? Con el telégrafo, o sea, comunica toda África. Si se dan cuenta, él está pisando el territorio africano y tiene un arma. O sea, esto va a ser, si no es por la buena, esto va a empezar a ser por la fuerza. Y yo tengo aquí el control de toda África porque yo he comunicado África, ¿ya? Ese es el sentido de esta lámina, eso es la representación que tiene. En cuanto a los motivos políticos, surge un nacionalismo exacerbado. ¿De qué se trata esto? ¿Se dieron cuenta de la torta? Todos los países quieren un pedazo de la torta. Por supuesto, cada país va a querer un pedazo más grande que el otro. Por lo tanto, surge este nacionalismo. ¿Y qué significa? Mi país es mejor que el tuyo. Por lo tanto, yo me merezco un trozo más grande de la torta. Y no solo un trozo en África, un trozo en Asia, un trozo en Oceanía, ¿ya? Necesito obtener ese territorio porque me lo merezco, porque mi país, mi nación, es mucho mejor, es mucho más grande que la tuya. Por lo tanto, yo requiero obtener mayor territorio para expandir mi propia nación. Y comienza este sentimiento de superioridad entre las naciones europeas, entre unas y otras. Pero nadie le pregunta a nadie a los africanos, nadie le pregunta nada a los chinos en Asia, ni nadie le pregunta nada a los australianos. Importan los intereses propios. ¿Por qué? Porque el conquistador imperialista europeo ve a los habitantes de los territorios que él va a ocupar como bárbaros. Bárbaros. Pero mírense cómo andan vestidos, no les entendemos lo que hablan, su piel es más oscura. ¿Qué tecnología tienen? Ninguna, viven en una choza, cazan con arco, flecha, lanzan, se protegen con escudos de cuero. ¿Qué oposición podrían ofrecer estos bárbaros a nosotros que cruzamos el Atlántico en un barco con cañones y tenemos toda la tecnología más moderna gracias a nuestra revolución industrial? Ninguna. Ninguna. Ustedes son los bárbaros, nosotros somos la civilización y por lo tanto los vamos a conquistar. ¿No quieren? Entonces, tal como Cecil Rhodes está armado, nosotros lo vamos a hacer por la fuerza. ¿Ya? Esos son los motivos políticos. Superioridad,
nacionalismo, ver a los pueblos conquistados como bárbaros por los motivos que ya indiqué. Miren esa lámina, la gente va caminando, ¿ya? Todos juntos, ¿cierto? ¿Ya? Con sus banderas. Miren, hay hombres, mujeres, niños, ¿ya? Es la nación, los ciudadanos, van todos juntos, todas las potencias europeas. Esa es la representación. Ya, pero llevando sus banderas. O sea, nos diferenciamos. Ahí vemos franceses, italianos, alemanes, ¿cierto? Cada cual lleva su bandera, por lo tanto es la representación de este nacionalismo del cual yo les hablaba. Cada uno reclama ser la mejor nación y por lo tanto requiero un mejor territorio para poder hacer más grande mi nación. También hay motivos ideológicos. Oiga, profe, ¿qué hacen esos bichos ahí y esos peces tan raros? Bueno, lo que pasa es que en cada misión de conquista, ¿ya?, de las potencias europeas, no solo iban soldados, no solo iban nuevos colonos, sino que también iban científicos. Y estos científicos eran no solo eso, sino que también eran arqueólogos, al mismo tiempo eran arqueólogos, antropólogos, naturalistas, botánicos, químicos, biólogos, o sea, lo hacían todo, eran un hombre del Renacimiento. Y como pueden ver, también dibujaban bastante bien, ¿ya? También dibujaban muy bien. ¿Qué hacían ellos? Ellos veían un insecto, en este caso es como un coleóptero, ¿cierto? Un escarabajo, y lo dibujaban. Lápiz de este tipo, grafito, ¿ya? Esto es un dibujo de la época, y lo comenzaban a dibujar. Y le colocaban nombre a las partes, y le colocaban un nombre al insecto, un nombre científico, en latín, ¿ya? Y se llevaban un par de especies de vuelta después, por ejemplo, a Inglaterra, y veían de qué forma se podía adaptar y qué beneficios podía traer. Lo mismo los peces, no se los llevaban, pero los dibujaban. Todo lo que observaban, lo dibujaban. Los animales, incluso las personas. ¿Qué les interesaba mucho? Las especies vegetales, plantas, árboles, sobre todo si daban un fruto de interés. Por ejemplo, se dieron cuenta que era muy interesante el café, el té. Por lo tanto, lo dibujaron, lo clasificaron y algunos ejemplares se los llevaron de vuelta a Europa. ¿Para qué? Porque les interesaba mucho saber si ese tipo de planta podía reproducirse en Europa. Por ejemplo, ¿podemos sembrar y cosechar café de buena calidad en Europa? Parece que no. Caña de azúcar tampoco. Té tampoco. ¿Ya? Arroz tampoco. No se puede. Pero lo intentaron y llevaron la especie, la dibujaron y la llevaron. Por lo tanto, como no se podía, bueno, entonces esas materias primas las extraemos acá y las llevamos al continente, ¿ya? Pero en este caso fue también una motivación muy científica, muy científica. Otro motivo ideológico es esta idea de extender el progreso. Yo ya terminé mi proceso de industrialización. Por lo tanto, ahora quiero llevar toda esta civilización y este progreso a donde está la barbarie, a donde no lo conocen. Yo les voy a llevar la civilización, ¿ya? Yo soy el hombre blanco, tecnológico, miren todo lo que tengo, he evolucionado más que ustedes se quedaron atrás, y por lo tanto yo les voy a llevar la civilización. ¿Cuál es mi misión? Como lo vamos a ver después en una fuente, civilizar a las poblaciones atrasadas. Ustedes todavía están en la prehistoria, no tienen escritura, ustedes no escriben nada. Nosotros escribimos hace mucho tiempo, por lo tanto, como no escriben, ustedes son bárbaros que viven en la prehistoria. No se pueden comparar con nosotros. ¿Cómo se denominó a esta idea durante la época? Hoy es una idea que ya no se utiliza en ninguna parte, no está vigente. Es el darwinismo social, tal como dice ahí. ¿Se acuerdan ustedes que cuando estudiaron a Darwin, en séptimo básico, y su teoría de la evolución,
le enseñaron que Darwin hablaba sobre la sobrevivencia del más fuerte, ¿cierto? El más fuerte sobrevivía y el resto se extinguía. Entonces el más fuerte era el que evolucionaba hasta el día de hoy y luego continuaba evolucionando, ¿ya? Eso mismo se aplicó en este periodo a las personas, llegando a pensar los genios de la época que existían razas superiores y otras razas inferiores. ¿Cuáles eran estas razas inferiores? Las razas que debían ser civilizadas. Todo lo que no era blanco. Todo lo que no era blanco es inferior a nosotros. Claro. Y como es inferior, tengo que civilizar por las buenas, y si no es por las buenas, va a ser a cañonazos. A cañonazos. Voy a imponer por la fuerza. ¿A ustedes han visto memes acerca de Estados Unidos, por ejemplo, en que un soldado le pega una patada a una puerta y dice, aquí les traigo un poco de democracia? ¿Ya? Es algo similar. Aquí les traigo algo de civilización. Claro, pero nadie preguntó nada. Lo más probable es que estos nativos quisieran seguir viviendo como siempre han vivido, sin tecnología, sin ese progreso que para el hombre blanco de la época era tan importante. Ese es el problema ideológico que ocurre. Recuerden el darwinismo social. Ya, recuerden esto para la prueba. Ya, hagan hincapié en ese punto. Miren, qué terrible lámina. La escena de arriba son esclavos amputados en el Congo belga. ¿Ya? En este caso se le amputó una mano. Esto es finales del siglo XIX. Si ustedes investigan en internet genocidio en el Congo belga, ya se van a dar cuenta que fue llevado a cabo por el rey Leopoldo II de Bélgica. Y él tenía una colonia ubicada ahí en el Congo, donde murieron aproximadamente 10 millones de nativos. 10 millones. Ya, 10 millones. Eso, por supuesto, trae consecuencias hasta el día de hoy. Eso es un genocidio. Se le amputaba la mano, si intentaban robar, quizás pensemos en que tenía hambre, y si quería escapar, si era sorprendido escapando, se le amputaba un pie. No quirúrgicamente, por supuesto, de un hachazo, ¿ya? Y se acabó. Y eso sería todo. Y si se infecta y se muere, bueno, entonces da lo mismo. No le interesaba mucho. Y lo de abajo es un zoológico humano en París. Esto es real, ¿ya? Eso que se ve de fondo detrás de los nativos es pintura, ¿ya? Es la recreación del hábitat donde vivía esta gente realmente, probablemente en África. Las personas que están a la derecha iban a estos zoológicos y compraban una entrada para observar a esta gente. Por supuesto, esta gente, ustedes me podrían decir que esta gente estaba esclavizada. Sí, claro, estaban contra su voluntad en ese lugar. Y además, muy importante, para considerarlos esclavos, no tenían libertad de movimiento. O sea, ellos no trabajaban ahí de 8 a 6 de la tarde y a las 6 de la tarde se iban. No. Seguían viviendo en ese lugar, bajo pésimas condiciones. Nunca regresaron a su hábitat natural tampoco. ¿Ya? Yo les mostraba en la clase de introducción que muchos nativos del sur de Chile, Argentina, nativos Selknam, fueron extraídos desde su hábitat natural en el sur y llevados para ser exhibidos en París, en un zoológico humano. ¿Ya? Me parece que solamente uno regresó. Hacemos una pausa. Regreso aquí. ¿Por qué? Yo no los leo cuando estoy presentando, por eso regreso. Claro, Benjamín. Sí, Felipe, esta materia tiene relación con la evaluación formativa que está al final. ¿Ya? Al final vamos a ver la evaluación formativa. ¿Se están repartiendo África? Por supuesto, Tomás. Por supuesto, eso es 1881, conferencia de Berlín. El Napoleón del Cabo. Brillante, Benjamín. Sticker, carita feliz aquí. ¿Ya?
Felipe, ¿por qué unas eran más avanzadas que otras? ¿Usted se refiere a unas más avanzadas que otras porque Europa era más avanzado que África? ¿A eso se refiere? ¿A eso? ¿Por qué, Felipe? ¿Por qué unos eran más... Ah, entre África y... Ah, ya, eso es muy sencillo. Eso es muy sencillo. Pensemos en el periodo de la colonia chilena, ¿ya? En el periodo de la colonia chilena, Europa ya había entrado en la edad moderna, ¿ya? Habían construido buques, habían desarrollado mucha tecnología, todavía, por supuesto, no la revolución industrial, pero ya tenían la capacidad de cruzar el Atlántico. En África no existía esa capacidad, nunca hubo ese desarrollo tecnológico. Por decirlo de una manera, África todavía se había quedado en el Neolítico, es decir, 10.000 años antes de Cristo. ¿Ya? Cazaban, recolectaban, vivían en chozas. Nunca hubo un proceso de industrialización. ¿Ya? Nunca se produjo. ¿Ya? Cuando llegamos a la revolución industrial, bueno, Europa comenzó a industrializarse, allá ya se había desarrollado, pensemos que se había desarrollado allá la ilustración, allá habían surgido estos nuevos pensadores, allá se había producido en el siglo XVII la revolución científica, no en África, no en América. ¿Ya? La tecnología que había en América era la que se traía de Europa, ¿ya? Pero África seguía en el Neolítico. Luego, cuando llegamos a la revolución industrial, no se produjo ningún avance en África, nada, absolutamente nada. ¿Ya? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegó el hombre blanco. Y el hombre blanco sí, trajo la tecnología, pero no para invertirla en los nativos. O sea, no les dijo, miren, les traje nuestra tecnología para que ustedes la usen y nosotros nos vamos, se la dejamos aquí. No, no. Les traemos esta tecnología, pero para usarlas para nuestro beneficio. Vamos a colocar una línea del tren, pero va a ser para llevarnos el algodón y el carbón, no para ustedes. ¿Ya? Esas consecuencias se pagan hasta el día de hoy. Ah, Tomás, Alberto, Iribarren, son todas las potencias que participaron en la conferencia de Berlín. Ya, representan a las participantes. Es como si hoy día hubiera la conferencia de Latinoamérica y al centro estuviera, por dar un nombre, el presidente de Argentina y alrededor estuviera el presidente de Chile, Colombia, Venezuela, Brasil, ya. Y todos pensando en cómo se van a repartir la torta. ¿Ya? Nunca se produjo, fue porque no, los materiales estaban, o porque estaba la inteligencia necesaria. No estaba el nivel de desarrollo humano, Matías. Eso es. No estaba el nivel de desarrollo humano. Las materias primas, claro, eran de ellos, estaban aquí. Imagínense Chile. Chile en la actualidad, este es un buen ejemplo. En Chile hay mucho cobre, ¿cierto? Mucho cobre. ¿Ya? Mucho cobre. ¿Ya? Y el cobre lo extraemos. ¿Ya? Lo extraemos en las minas. ¿Y qué hacemos con el cobre? Lingotes de cobre, planchas de cobre. Y lo exportamos a Japón. Vienen los japoneses, ¿ya? Vienen los japoneses y reciben el cobre chileno y dicen, ¿qué vamos a hacer con esto? Voy a decir algo que no sé ni siquiera si se llama así ahora. Vamos a fabricar los microchips y los superconductores para este teléfono. Los vamos a colocar dentro y se los vamos a vender otra vez a Chile y al mundo. Usted me pregunta, ¿y por qué Chile no fabrica los teléfonos mejor y le damos valor agregado al cobre? Bueno, no tenemos la tecnología, no tenemos la industria. ¿Se ha intentado, profesor? Sí, sí. Modelo Easy. Modelo Easy. Claro. Claro, ¿ves? Si todos los profesores damos el mismo ejemplo, parece que salimos programados para dar el ejemplo. ¿Por qué no habría razón para nunca cambiar o crecer? Sí, claro que sí, Felipe, las razones. Se nos acabaría el tiempo dando razones y motivos para industrializarnos y progresarnos. El problema es cómo. El problema es cómo. Voy a dar este otro ejemplo. En Chile se han construido hospitales espectaculares. ¿Ya? Usted busque la noticia de una vez. ¿Ya? Acá en Chile, varias oportunidades. El hospital era espectacular. No tenía médicos, no tenía paramédicos. No estaban los instrumentos, estaba la construcción. ¿Con qué lo llenaban?
Algo similar pasa aquí. Tenemos todo el cobre del mundo. ¿Y cómo lo industrializamos? ¿Cómo? El litio. El litio para las baterías de los teléfonos y muchas otras baterías. ¿Ya? Ese es el problema. ¿Cómo lo industrializamos? Es muy caro. Ojalá se pudiera, tendría que ser una inversión gigantesca en industria. ¿Ya? Y aún así, cuando se intentó con el modelo Easy, lo que se fabricaba en Chile, ¿ya?, no podía competir con lo que llegaba del extranjero. ¿Ya? Pensemos que si hoy día Chile se industrializa y comienza a fabricar productos como, por ejemplo, una pantalla LED, no podría competir con la pantalla LED que llega de China. Y eso se lo aseguro. La pantalla LED que llega de China, primero, sería de una calidad espectacular, ¿ya?, y a un precio mucho más barato que la que se fabrica acá en Chile. Tendría un costo mucho más alto. Y usted, cuando se fuera a comprar esa pantalla LED, diría, ¿qué compro? ¿Una chilena o una china? No. Todavía no creo en la industria chilena. Los autos chinos, ¿ya? Los autos chinos versus los autos japoneses, alemanes, ingleses, norteamericanos. Todavía no hay una gran confianza en el mercado de los autos chinos, porque entraron hace solamente como 15 años atrás, quizá. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos que elegir, vamos por la marca reconocida. Ya, lamentablemente en Chile todavía no nos hemos industrializado, y esa es una de las formas de crear la riqueza que podrían crear mucho más empleo y subir los sueldos, por ejemplo. Pero tenemos el capital humano, tenemos la tecnología para no depender de la economía externa. No. Un país como Chile o Latinoamérica en general siempre va a depender. ¿Por qué? Porque podemos fabricar la carcasa del teléfono, algunos componentes del teléfono, pero inevitablemente hay partes del teléfono que va a haber que traer de otro país. Ese es el problema. Toyota Supra M4 y yo lo compro aunque sea de la Guayana. Claro, pero un auto chileno quizás no. Bueno, vamos a avanzar. Excelente la intervención. ¿Ya? Y aquí tenemos a Marianne. Marianne representa el espíritu de Francia. ¿Ya? El espíritu de Francia. Ella es más grande, tiene muchos adornos, está vestida con oro y trae un cuerno de oro. Miren lo que dice Francia, abajo. Francia aporta libremente a Marruecos la civilización, la riqueza y la paz. ¿Ya? Yo traigo la tecnología, yo traigo la riqueza, yo traigo la paz. Pero ¿cómo? Si nosotros ya somos civilizados a nuestra forma, somos civilizados, la riqueza, pero si nosotros tenemos la riqueza acá, ustedes se la quieren llevar, y la paz, no. Si ustedes vienen con armas, nos vienen a atacar prácticamente. ¿Ya? Pero miren la representación. Esas personas negras, ¿ya?, que viven en Marruecos, se ven más pequeñas, más chicas, y esta otra persona a la izquierda va con un arado manual, de este que yo le hablaba al principio. ¿Ya? Y ver a esta mujer que representa a Francia, que viene llegando y trae todo lo bueno, y nosotros somos todo lo malo. Esa es la representación. La civilización, la barbarie. Y esto aparece en el diario de la época, Le Petit Journal. El diario, 1911, dice. Eso es lo que representa. Podría salir la imagen en la prueba. Miren lo que dice este caballero. J. Ferry es un parlamentario, un diputado, un senador, ¿ya?, francés, de la época, del periodo. Y miren lo que dice. Las razas superiores poseen un derecho sobre las razas inferiores. Y también tienen un deber, el deber de civilizar las razas inferiores. El deber de civilizar las razas inferiores. Yo afirmo que la política colonial de Francia, la que nos ha obligado a ir a Saigón, a la Cochinchina, la que nos ha llevado a Túnez, la que nos ha llevado a Madagascar, esta política de expansión colonial se ha inspirado en una verdad. O sea, es una verdad irrefutable. Ellos creen esto, están seguros, ¿ya?, sobre la que es necesario suscitar vuestra atención. A saber, que una marina como la nuestra no puede prescindir en la extensión de los océanos, de sólidos refugios, de defensas, de centros de abastecimiento. ¿Qué significa esto? Los europeos, en este caso Francia, tienen el deber, o sea, es un deber civilizar a las razas inferiores.
¿ya? Y ese deber los va a llevar por todos estos territorios que deben ser colonizados a Oceanía, Asia, África, ¿ya? Porque esto está inspirado en una verdad. ¿Cuál es la verdad? Extender el territorio, aún así utilizando la marina, es decir, las fuerzas armadas para poder lograrlo. ¿Ya? O sea, están convencidos. No hay vuelta atrás. Imagínense si alguien dijera, un diputado de la República de Chile dijera algo así el día de hoy, que debemos civilizar a las razas inferiores. Imagínense la reacción. Bueno, en ese tiempo, todo el mundo, oye, mira, Ferri, vote por Ferri, mira las ideas que tiene, son excelentes ideas, las mejores. ¿Ya? Esta fuente puede salir en la prueba, ¿ya? Porque apoya los motivos ideológicos. Miren esto. Hay diferentes tipos de territorios ocupados. En este caso vamos a partir por la colonia. Son formas de dominación territorial. No todos serán iguales. La colonia, ya vimos al principio, que es un territorio totalmente sometido a la soberanía de la potencia. Totalmente. Como Chile, sometido a España durante la colonia. ¿Ya? En este caso, India. No tiene ningún poder de decisión. ¿Ya? Recuerden, Chile era administrado desde la metrópoli, con un virreinato, una intendencia, una gobernación, y solamente el cabildo estaba bajo el mando de un criollo, la municipalidad. Todo el resto era administrado desde Europa. Lo mismo pasa acá, la colonia, totalmente sometido a la soberanía. Pero el dominio es distinto. Resulta que el territorio tenía autonomía de política interna, es decir, se autogobernaba con un gobierno designado por la metrópoli, sí, que obedezca a mis intereses, que me convenga que ese presidente, esa persona gobierne, ¿ya? Gobierna su política interna, pero la metrópoli decide la política externa. Es decir, Inglaterra va a la guerra, su dominio es Australia y Canadá, necesito que cada uno me mande 100.000 soldados. Recordemos que Australia y Canadá participaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Aportando con soldados por solicitud de Inglaterra. ¿Ya? Hoy en día Australia y Canadá son países completamente independientes. Pertenecen a la mancomunidad británica, pero son independientes. La reina Isabel solo es una figura decorativa. Quédense con esto, que el dominio tiene autonomía completa en la política interna, con un gobierno que le conviene a los intereses de la metrópoli, pero la metrópoli decide su política externa. Luego el protectorado tiene autonomía en la política interna, ¿ya? Pero la metrópoli decide la política externa y explota sus recursos, ¿ya? En el anterior, en el dominio, no. Ustedes, australianos y canadienses, ya son como nosotros, hablan como nosotros, tienen nuestra cultura, se parecen mucho a nosotros, son blancos como nosotros, ¿ya? Por lo tanto, no les vamos a extraer sus recursos. Protectorado, Egipto, sí, se van a autogobernar. Nosotros vamos a manejar su política externa, ¿ya? Y vamos a explotar sus recursos. En el caso de Egipto, el algodón nos interesa mucho. En el caso de la concesión, los territorios se mantenían con independencia a cambio de la cesión de puertos o lugares estratégicos. ¿Por qué? Porque tenían un interés económico. Ahí hay un territorio que tenía un recurso que nos interesa mucho, por lo tanto necesitamos implementar puertos, líneas ferroviarias para extraer esos recursos. En este caso, Hong Kong. Le aseguro que algo de esta lámina va a aparecer en la prueba. Recuerden estas luces. Tenemos el mapa, miren por favor este color entre rosado y violeta. ¿Ya? ¿Cómo domina el mundo? Todo Oceanía, el sur de Sudáfrica, el sur de África, bastante más de África, todo India y todo Canadá. Es Inglaterra. Miren cuánto controla. E Inglaterra es ese punto, esos 2 puntos, esas islas que están en el norte de Europa. Y eso lo controla todo. También hay otros colores. Arriba, en amarillo, el imperio ruso. Controla toda esa extensión, hasta el día de hoy, aproximadamente. ¿Ya? Este era el panorama de las colonias en el siglo XIX, el panorama mundial. Miren cuánto controla Inglaterra, por favor. Y este es un detalle de África. Miren la cantidad de banderitas que hay acá. ¿Ya? Dice Egipto, protectorado inglés. ¿Ya?
Fíjense en las fronteras, por favor, son rectas. ¿Qué pasó? ¿Alguien tiró una línea con tiza? Mire, la frontera entre Egipto y Sudán, ¿ya? Entre Libia y Sudán, entre Argelia y África Ecuatorial Francesa, y así. Son rectas. ¿Por qué? Porque cuando se dividieron esa torta en 1881, partieron la frontera de esa forma. Los europeos no les importó nada, simplemente tiraron una línea. Oye, pero yo antes era de allá, de ese territorio de allá. Y la línea pasa por aquí, una línea imaginaria, por supuesto. Bueno, lo que pasa es que ahora va a depender de Francia. Pero mi familia que vive al otro lado del río, lo siento. Ahora dependen de Inglaterra, son otro dominio. Por eso es que las fronteras son rectas, por la división que se produjo en 1881. Miren el detalle y miren la cantidad de banderitas que quieren obtener un dominio aquí. Como consecuencia, se va a reconfigurar el orden mundial, ¿ya? Se van a iniciar conflictos locales porque se readecuan las fronteras, quien lo decide, las potencias europeas, ¿ya? Y las poblaciones muchas veces no se sienten parte de este nuevo territorio porque mi familia vive al otro lado del río y mi otra familia vive de este lado del río. Bueno, y se dividió África, por lo tanto parten los conflictos locales al no sentir la pertenencia al nuevo territorio que se le asigna. ¿Qué otra consecuencia va a haber de este tipo en cuanto a la reconfiguración? Alemania e Italia no van a quedar conformes con el reparto, van a quedar con un gran resentimiento. Recuerden cuando hablamos de nacionalismo, porque ellos dicen, mi país, Alemania e Italia, son naciones tan grandes como las otras, por lo tanto merecemos territorios en estos continentes. Y este va a ser parte de la semilla que se va a sembrar para que florezca posteriormente la Primera Guerra Mundial. Este resentimiento con el que van a quedar Alemania e Italia. África en la actualidad. Nótese las líneas de la frontera. No cambiaron nada. Son líneas rectas que se mantuvieron hasta el día de hoy y ya conocemos gran parte de los conflictos que hay en África. Guerras civiles, dictadura, gobiernos fallidos, revoluciones, poco avance, poco progreso. Gobiernos populistas. Miren, imposición de la cultura europea. Ahí hay esclavos, ahí hay gente esclavizada. No todos eran esclavizados, era mucho más barato explotarlos como hombres libres, no como esclavos. Si yo tengo un esclavo, lo tengo que comprar y lo tengo que mantener, alimentar, vestir, pobremente, pero tiene un costo. En cambio, si exploto a la otra persona, le doy un trabajo de sol a sol, le pago un sueldo muy pequeño y lo alimento 3 veces al día, luego con ese sueldo muy pequeño, él va a tener que comprar los productos de primera necesidad. ¿A quién los va a tener que comprar? A mí mismo. Por lo tanto, crea un círculo en la economía. En cambio, el esclavo, completamente hay que mantenerlo. Al esclavo no se le paga nada. Pero miren quién los está cuidando, quiénes son los guardias. Otros hombres de su mismo color, pero armados y con uniforme. Es decir, se produce un proceso de aculturación y asimilación de la cultura extranjera. Lo más probable es que esos hombres que están de guardia hablen inglés. ¿Por qué? Porque quizás tenían un mejor comportamiento, les dieron la oportunidad de ingresar al ejército, les enseñaron a disparar, les colocaron un uniforme. Si uno de esos soldados usa un reloj, bueno, ya está totalmente aculturizado. Recuerden que estos nativos seguramente se guiaban por las estaciones del año y no tenían un calendario. La historia era cíclica, se repetía, aparecía la luna, se iba la luna. Si yo me rijo por esto, ya soy europeo. Soy europeo. Veo el tiempo de otra forma, el tiempo es lineal. El día dura 24 horas, la hora dura 60 minutos. Bueno, ese es el proceso al que son sometidos. ¿Ya? Esa es la explicación de esta lámina. Por otro lado, por supuesto, son despojados de sus tierras, se extermina la población indígena, ya hablamos del genocidio en el Congo belga, y algunos son sometidos a la esclavitud y al comercio de esclavos. Es decir, es un desastre para estas naciones la imposición de la cultura europea en los términos que lo acabo de mencionar. Hay una gran explotación de recursos naturales. Vemos aquí cómo la gente iba a cazar por deporte, mataba elefantes, el elefante no se aprovechaba, se le cortaban los colmillos y estos eran llevados a la metrópoli en barco. ¿Para qué? Para fabricar muebles, joyas. ¿Ya? Se produjo una extracción indiscriminada, como dice ahí, de todas las materias primas.
¿Qué materias primas? Las que más le interesaban, ya lo dijimos, carbón, té, caucho, ¿cierto? Algodón y otras. ¿Para qué? Porque eran importantes para estas potencias europeas para su desarrollo industrial y para generar los productos que les interesaban, ¿ya? Y no dejaron nada que sacar en África, ¿ya? Se llevaron todos los recursos. Hubo una inversión en infraestructura, ¿ya? Llevada a cabo por el imperialismo. Claro, hubo progreso. En África no había tren. El imperialismo trajo el tren, trajo tecnología, trajo la máquina a vapor. Pero como les decía anteriormente, esa tecnología era empleada en beneficio del europeo. No fue llevada ahí de buena gente, que era el hombre blanco del periodo, sino que para su beneficio propio, ¿ya? Llevemos la máquina a vapor para poder generar una mejor agricultura, construyamos puertos para poder tener desde dónde extraer los productos, construyamos una línea férrea para llevar el carbón desde la mina hasta el puerto y en el puerto poder extraerlo en nuestros barcos. Miren esa lámina. Desde India, por abajo, por el sur de África, hasta Londres, 19.800 kilómetros. ¿Ya? Pero la otra línea, desde India, Mumbai, desde ahí, hasta Londres, por el canal de Suez, donde se construyó un canal, ¿ya? Con mano de obra explotada, por supuesto, ya ahora eran 11.600 kilómetros, es decir, el viaje era mucho más corto. ¿No? Ese tipo de tecnología, por supuesto, llegó con el imperialismo, pero para uso y beneficio del europeo que llegaba a conquistar esa tierra. ¿No? Y esta es la última reflexión. Imagínense las calles de Copiapó así. Fíjense, 10 segundos. Imagínense Copiapó así, si ustedes despiertan y tienen que salir con su fusil, ¿ya? Y afuera se encuentran con otros soldados y con otros de otra guerrilla, con los cuales ustedes tienen problemas desde el tiempo del imperialismo, ¿ya? Porque están disputando quizás una frontera o recursos, o en la actualidad el control para traficar droga o armas, ¿ya? Esa es la reflexión final. O sea, es decir, el hombre europeo llegó diciendo que traía la civilización, que traía el progreso, pero finalmente lo que hizo fue devastar África, repartirla, dividirla, extraer sus recursos naturales y someter a toda su población bajo la bota europea. Esa problemática, como ven en la lámina, eso es actual, se mantiene hasta el día de hoy, algo que sería, yo creo que imposible de ver, afortunadamente, en Chile. Tenemos nuestra síntesis. ¿Qué vimos hoy? Imperialismo, sus causas económicas, políticas e ideológicas, formas de dominación territorial, consecuencias y una reflexión final que proyecta la problemática del imperialismo al presente en África. En la lámina, europeos repartiéndose el mundo como si estuvieran en una cena. ¿Ya? Miren esa lámina. ¿Qué posibilidad tenían esos zulúes de derrotar al ejército inglés? Con fusiles de tiro rápido, con cañones, con caballos. ¿Qué posibilidad? Con lanza, escudo, arco, flecha. Ninguna. Ninguna. ¿Ya? Esa es nuestra clase del día de hoy. Ahora, regreso a Meet, pasamos lista, arréglense para la foto, por favor. Ahí está. Descargamos y les pregunto, ahora los escucho, los veo, los leo. Profe, mitad y mitad, en el medio de la línea, no se podía. Claro. Sí, claro, tiene mucha razón. Claro. Algún otro, María Cortés, tiene mucha razón en eso. Ya la tecnología la habían desarrollado hacía tiempo, o sea, y no solo tecnología, el pensamiento. Pensemos en la Revolución Francesa, la Ilustración se había llevado a cabo en Europa. Claro, pues, claro.
Pensemos que hoy día hay países en el Caribe que no son latinos, no pertenecen a la región latinoamericana. Un ejemplo, en el Caribe había igual... Miren, ese es un punto muy importante. Durante este periodo, finales del siglo XIX, ya había esclavitud, pero en algunos países, por ejemplo en el Congo belga, ¿ya? Los otros países no esclavizaban, sometían a la población y la explotaban. Es decir, es lo mismo, es que el trabajador explotado trabajaba para los ingleses y luego se iba para la casa. ¿Ya? Recibía un pequeño sueldo, una asignación en dinero. No estaba con grilletes. ¿Por qué? Porque eso era mucho más barato. Mejor le pago y con ese dinero él va a comprar productos, se va a activar la economía y me los va a comprar a mí mismo. Claro, en cambio el esclavo está con grilletes, o sea, está ahí, no tiene libertad de movimiento. No le pago, lo alimento, lo visto. Y ahí está lo caro. Ya, esto puede sonar muy duro, pero es lo real. Al esclavo tengo que comprarlo y alimentarlo y vestirlo, cuidarlo. O si se muere, es una pérdida muy grande. Así pensaba esta gente, y en la colonia en Chile también. ¿Ya? En cuanto al Caribe, la zona Caribe, sí, claro, pero eso es más colonial. En esta época ya era más población sometida. Y como le digo, hay naciones en el Caribe que hasta el día de hoy no los podemos considerar parte de la región latinoamericana, principalmente porque no hablan una lengua romance. ¿Alguien tiene algún ejemplo? Claro, claro, Ignacio. ¿Alguien tiene algún ejemplo? Yo tengo uno. Jamaica. Jamaica es un país que está en América, ¿cierto? Claro, la Antilla holandesa, el nombre lo dice, Antillas holandesas. No, Haití no, Haití es latino porque hablan francés. Y su dialecto es el creol, o creolé, que es un dialecto entre un idioma, un dialecto africano y el francés. ¿No? Pero Jamaica, vayan a Jamaica y traten de hablar con un jamaicano habla inglés. Bob Marley, si lo conocen, el jamaicano más conocido, yo creo, cantaba en inglés, no hablaba español. Su hijo también canta, habla inglés, no habla español. Pero cuando pensamos en Jamaica y en muchos países del Caribe, pensamos en que todos hablan español y nos entendemos y tenemos la misma cultura, las mismas costumbres, ¿no? No es así. Surinam, que queda aquí nomás, en Sudamérica, ¿ya? Y Guyana, hay una Guayana francesa y Guyana. En Guyana me parece, estoy casi seguro que hablan inglés u holandés, uno de esos dos idiomas. ¿Ya? Ah, la muñequera, claro, típico, claro, con los colores verde, amarillo y rojo, que no son los colores de Jamaica, son los colores de Etiopía. A eso hace alusión. Bueno, me parece excelente hasta aquí, pasé lista y le explico brevemente esto. Claro, esto. Entonces aquí, este sitio ya se los mostré, aquí tenemos la evaluación. ¿Cuál es tu postura frente al imperialismo? Primera pregunta. Miren, se los vamos a desgranar esto. Mi postura. Después de todo esto, piensan, mi postura es esta. ¿Es a favor o en contra? Elabora una reflexión al respecto. O sea, elabora una reflexión. ¿Ya? Elabora una reflexión. Punto 2, elabora una reflexión. Y justifico la respuesta, justifico esa reflexión. O sea, mi postura es, ¿ya? Es porque todos estos motivos, ¿ya? Y se justifica por otra cosa, ¿ya? Piensen, no lleguen y respondan, no copien de internet, porque yo me di cuenta inmediatamente cuando lo copiaron de internet, ¿ya? Tengo un sensor para eso. ¿Hasta cuándo? Ustedes pueden ver aquí que la actividad se cierra en 6 días y 22 horas. Se cierra, ¿ya? Y se abre la siguiente actividad y lamentablemente va a tener la nota mínima. ¿Por qué? Porque una semana me parece que es bastante tiempo. ¿Dónde está? Es bastante tiempo para responder una pregunta. Una pregunta. ¿Ya? Ya.
¿Alguna duda, pregunta, consulta, algo que no haya quedado claro, algo de las evaluaciones? Profe, digan, ¿por mí o no? Ya, por mí no. Ya, no ninguna, dice María. Muchas gracias. Dígame. Ah, el imperialismo del día de hoy. ¿Usted se refiere al imperialismo de Estados Unidos? ¿A eso se refiere? La María tiene sueño. Sí, de Estados Unidos. Bueno, yo soy de las personas que cree que lamentablemente tenemos que bailar esa música. ¿Ya? Nacho, cállate. Ya, calmen las pasiones. ¿La tarea está abierta? Sí. Pero sí es lo más normal tener sueño. ¿Cuál es el problema? La tarea está abierta. Se abre, siempre las tareas yo las voy a abrir a las 9 de la mañana. Y con respecto al imperialismo, me parece que es una música que lamentablemente tenemos que bailar, por lo que expliqué antes. Mientras no estemos industrializados, no vamos a poder llevar a cabo nuestro propio proyecto de desarrollo y vamos a depender de potencias extranjeras. Me parece que el problema con Estados Unidos en este momento no es el que había antes. Me parece que el problema principal ahora es China. Si no, miren alrededor de ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan 2 minutos. Era secreto, dice María. María, no se haga problema porque tiene sueños. Y lo importante es que está acá con nosotros hoy día. ¿Ya? Bien. Si no fuera por su moral y valores, ¿por qué razón estaría de acuerdo con el imperialismo? Ah, fácil, porque el que le dice que no a Estados Unidos, ya sabemos cuáles son las consecuencias. Esa respuesta es inmediata. Es inmediata. O sea, nos negamos, nacionalizamos nuestros productos, nuestros recursos, no se los vendemos más a Estados Unidos y ya sabemos cuáles son las consecuencias, las hemos visto a través de la historia. ¿Verdad? Y vemos lo que le pasa a los países que caen en esa práctica, lamentablemente. Claro, sí. Lo que es bueno estudiar es por cómo se produjo ese despegue de China y en qué año. Eso es súper interesante. Estados Unidos viene desarrollando su economía como 200 años, ¿ya? Y China, ustedes pueden investigar cuándo despegó. Fue casi ayer. ¿Y cómo? ¿Y cómo en tan poco tiempo? Es interesante, no lo vamos a mencionar ahora porque ya nos vamos. Bien, quedan 30 segundos. Los felicito por las intervenciones. Muchas gracias por la conexión. Estudien, conéctense, desarrollen las actividades. ¿Ya? Magia china. Desarrollen las actividades y si no hay nada más, nos vemos el siguiente día. Muchas gracias. Chao.